El Vaticano es uno de los lugares favoritos de los amantes de las teorías conspirativas, desde máquinas del tiempo, pruebas de vida alienígena o escándalos financieros. Estos son algunos de los secretos que esconde la Santa Sede. Número 11. Archivo secreto. El Archivo Vaticano, conocido oficialmente como Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, fue construido en 1612 por el Papa Pablo V y es un verdadero tesoro de información recopilada por la Iglesia durante cientos de años. Como es un lugar prohibido al público y bastante vigilado, han surgido rumores y especulaciones sobre el alcance de lo que realmente guardan los archivos. Se cree que el Archivo Secreto del Vaticano alberga pruebas de varios artefactos religiosos legendarios como el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la Vera Cruz, la Corona de Espinas y el Sudario de Turín son auténticos y reales, y que estas reliquias se encuentran en algún lugar del propio archivo, o que hay mapas detallados de sus ubicaciones. También se especula con que los archivos contienen amplia información sobre el secreto de la verdadera naturaleza del linaje de Jesucristo, y pruebas seculares de la existencia de Cristo, así como pruebas de sus supuestos milagros, mientras que, por el contrario, hay algunos que creen que hay pruebas de que Jesús no existió en absoluto. Hay otros secretos místicos y mágicos supuestamente enterrados en los archivos secretos. Según los teóricos de la conspiración, también hay numerosos textos mágicos y libros de hechizos en los archivos, así como pruebas de que los demonios existen y una gran cantidad de información secreta sobre exorcismos. Número 10. Papiro Tully. Un artículo muy curioso apareció en 1953 en una revista llamada Dowwood. El artículo fue publicado por Tiffany Thayer, cofundadora de la Fortean Society. En este artículo, Thayer afirmaba haber recibido unos papiros de manos de un egiptólogo llamado Boris Racheulitz. Lo que hacía especial a estos papiros era que relataban lo que parecía ser un antiguo encuentro con ovnis. Al parecer, Racheulitz había conseguido reconstruir y traducir el texto de los viejos y fragmentados manuscritos, y había determinado que pertenecía a los anales de Tutmosis III, en torno al año 1480 a.C. Según el texto, numerosas personas, entre ellas todo un ejército egipcio, fueron testigos de una secuencia de acontecimientos muy extraños y espectaculares en el cielo. Los manuscritos describían un círculo de fuego que venía del cielo. Después de algunos días aparecieron muchos más y brillaban más que el sol. Después de un tiempo estos círculos de fuego desaparecieron y fue entonces cuando pájaros y peces cayeron del cielo. Al parecer el pergamino fue encontrado en una tienda de antigüedades y curiosidades en el Cairo por Albert Tully, director del Museo Egipcio del Vaticano. Dado que era demasiado costoso, Tully hizo una copia. Los egipcios que estudiaron y tradujeron la copia llegaron a la conclusión de que parecía tratarse de una descripción de seres de otro mundo. Después de que apareció el artículo, muchos se interesaron por localizar el pergamino original, que supuestamente se encontraba en el Museo del Vaticano. La respuesta del museo fue bastante misteriosa. El papiro Tully no es propiedad del Museo Vaticano. Ahora está disperso y no se puede rastrear. Dado que el original nunca fue encontrado, no se sabe si realmente existió y si toda la historia publicada en la revista es verdad. Número 9. Batileax. El escándalo de Batileax fue la filtración de una serie de documentos secretos que involucraban al Vaticano en eventos de corrupción. Además se descubrieron diversos chantajes a obispos homosexuales. Todo el escándalo salió a la luz a finales de enero del año 2012, cuando salió a la venta un libro titulado Su Santidad, que se basa en los papeles secretos filtrados del Papa Benedicto. Los documentos privados fueron filtrados por el propio mayordomo de Benedicto XVI al autor, Gianluigi Nuzzi. Tras revisar estos documentos, se realizó una investigación interna. La investigación reveló que individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales que ya habían roto sus votos de celibato. Los documentos también revelaban una imagen del Vaticano como un semillero de celos, intriga y una constante lucha entre las facciones. En 2013, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia, que en un principio fue explicada por el Vaticano como resultado de la avanzada edad y la mala salud del expontífice.
Sin embargo, una interpretación más conspirativa es que la salida de Benedicto fue el resultado final del controvertido asunto Batyliax. Número 8. Alienígenas. Un científico ruso llamado Genrikh Lubitsch supuestamente tuvo acceso a los archivos secretos del Vaticano y supuestamente encontró todo tipo de pruebas de antiguos alienígenas. Ludwig afirmó haber encontrado numerosos textos sobre alquimia y códigos antiguos, e incluso manuscritos más extraños sobre ovnis y antiguos alienígenas. Según Ludwig, había textos que describían con detalle cómo los extraterrestres habían visitado la Tierra hace muchos milenios y habían conseguido influir en civilizaciones antiguas como la egipcia, la maya y la mesopotámica. Parte de la información que afirma haber obtenido era sobre cómo las pirámides egipcias eran antiguas máquinas de energía, e incluso decía haber encontrado registros históricos sobre el uso de armas nucleares en la antigüedad, así como planos de naves espaciales alienígenas. No se permitía que nada de esto saliera de los archivos del Vaticano, pero al parecer Ludwig consiguió de alguna manera fotografías de algunos de estos documentos, y el resto lo memorizaba y luego escribía todo lo que podía recordar. Él se los enseñaba a sus propios alumnos y al parecer esto fue suficiente para que lo acusaran de ser un espía y lo encarcelaron en 1938. Finalmente fue liberado y continuó su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial, guardando para sí la mayor parte de lo que había visto en el Vaticano durante esos años, antes de llevarse la mayor parte a la tumba en 1973. Número 7. Desfalcos financieros. Roberto Calvi era un prominente banquero en Italia, presidente del Banco Ambrosino, que era el segundo banco más grande del país en ese momento. Calvi era conocido por su apodo mediático de «Banquero de Dios», debido a sus estrechos vínculos y relaciones financieras con el Vaticano. En 1978, el Banco de Italia investigó al Banco Ambrosino y encontró pruebas de que miles de millones de liras, por valor de unos 27 millones de dólares, habían sido transferidas fuera del país de forma ilegal. La investigación penal que siguió condujo a la condena a Roberto Calvi. Calvi cumplió una corta temporada en prisión, tras la cual fue puesto en libertad bajo fianza. En junio de 1982, Calvi envió un críptico mensaje al Papa Juan Pablo II, que parecía sugerir que esas transacciones bancarias ilegales eran habituales, indicando que el Vaticano estaba involucrado. Todo era muy interesante, teniendo en cuenta que el Banco Vaticano poseía el 10% del Banco Ambrosino y era su principal accionista. Pocas semanas más tarde, el Banco Ambrosino se derrumbó bajo el peso de escándalos y la deuda que tenía, estimada en unos 1.500 millones de dólares. De forma bastante sospechosa, el Banco del Vaticano aceptó pagar 225 millones de dólares de la deuda, aunque nunca se estableció si la Santa Sede había tenido algo que ver con el escándalo, y se le concedió inmunidad para ser procesada en el asunto. Días después de su misterioso mensaje al Papa, Calvi huyó a Londres, en donde apareció sin vida en extrañas circunstancias. Número 6. Inteligencia extraterrestre. Entre los múltiples correos electrónicos filtrados por Wikileaks, hay uno que sugiere que el Vaticano ha estado ocultando el conocimiento de inteligencia extraterrestre en otros lugares del universo. Esta revelación se basa en un correo electrónico fechado el 18 de enero de 2015 del exastronauta Edgar Mitchell a John Podesta, uno de los principales asesores del Partido Demócrata y presidente de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016. En el correo electrónico, Mitchell solicita una reunión con Podesta para discutir el conocimiento de la Iglesia Católica sobre la inteligencia extraterrestre y la fuente de energía perfecta que los alienígenas desean darnos. Después de la filtración, surgieron especulaciones y teorías de que este correo electrónico muestra que la Iglesia Católica ha estado en complicidad con los líderes mundiales para ocultar el conocimiento de la inteligencia extraterrestre. Se sabe que el Papa Francisco ha hecho comentarios inexplicables sobre el conocimiento del gobierno estadounidense de la vida extraterrestre, y varios otros funcionarios de alto rango del Vaticano han declarado que los seres extraterrestres definitivamente existen. Número 5. Exorcismos.
El principal exorcista del Vaticano, el padre Gabriele Amort, fue el exorcista oficial de todas las diócesis de Roma, además de creador y presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. Más allá de su reputación como exorcista oficial de la Iglesia, Amort también era conocido por ser muy abierto sobre lo que implicaba su trabajo, sacando a la luz una antigua traducción que, durante mucho tiempo, había permanecido en la sombra. Explicó que sus exorcismos solían durar unos 30 minutos y que se repetían todo el tiempo que fuera necesario, a veces durante años, en casos especialmente graves. Algunas de las herramientas que decía utilizar eran crucifijos, agua bendita, aceite consagrado, su libro de oraciones y una foto del Papa Juan Pablo II, que según él volvía locos a los demonios. En el momento de su muerte, en 2016, había realizado la asombrosa cifra de 160.000 exorcismos a lo largo de su extraña carrera. Amort afirmaba que una persona podía ser poseída por más de un demonio a la vez, a veces hasta cientos de estas entidades viles al mismo tiempo. Entre todos estos exorcismos que afirmó haber realizado y todos los demonios que supuestamente expulsó, destaca la vez que se encontró con el mismísimo diablo. Supuestamente, un campesino que exorcizó estaba poseído por el mismísimo Lucifer. Número 4. Juicio a un fallecido. El siglo IX fue un tiempo de agitación y luchas de poder dentro del Imperio Romano. En medio de esta intriga y agitación se encontraba el Vaticano, que ya estaba dividido. En aquella época los papas no eran considerados líderes espirituales, sino más bien herramientas diplomáticas que el enemigo podía colocar en el poder. Fue durante esta época tumultuosa cuando vivía un misionero llamado Formoso, que había conseguido el puesto de cardenal obispo de Oporto, Italia. Durante su mandato, Formoso estableció profundas relaciones con varios poderosos, cosa que disgustó al Papa Juan VIII, que levantó cargos de conspiración contra él. Estas acusaciones hicieron que Formoso fuera excomulgado y enviado al exilio. Cuando falleció Juan VIII, Formoso fue restituido y algunos años después fue nombrado papa. Formoso se alió con Arnulfo de Carintia para sustituir a Guy III de Spoleto como emperador de Roma. El nuevo papa, Esteban VI, se hizo amigo del hijo de Spoleto, quien no había olvidado la traición que había sufrido su padre a manos de Formoso. Fue así como se decidió juzgarlo por sus crímenes. ¿Cómo podría juzgar a Formoso cuando estaba muerto y enterrado? Para Esteban VI la respuesta era muy sencilla: desenterrarlo y hacer que asistiera de todos modos. Formoso fue desenterrado de su tumba, vestido con sus ropas pontificias y sentado en un trono para el juicio en la Basílica de San Juan de Letrán, donde varios cardenales, obispos y otros importantes dignatarios de la Iglesia asistieron al macabro espectáculo. Número 3. Emanuela Orlandi. En la Ciudad del Vaticano ocurrió una serie de desapariciones inexplicables. La más conocida de las desapariciones se produjo en 1983, cuando Emanuela Orlandi, una estudiante de 15 años, desapareció sin dejar rastro. Durante los 2 días siguientes se publicaron anuncios en varios periódicos en los que se pedía cualquier información sobre el paradero de la niña. La familia Orlandi empezó a recibir llamadas extrañas de varias personas con acentos muy variados que decían que habían visto a la chica y daban detalles puntuales sobre ella. Se pusieron miles de carteles con el rostro de Manuela por toda la ciudad y el propio Papa se presentó en muchas ocasiones rogando a los responsables que la dejaran ir. Fue entonces cuando las llamadas anónimas empezaron a ser más frecuentes y también más amenazantes. Una serie de llamadas a la familia decían que la niña había sido capturada por terroristas que pretendían canjearla por la liberación de un hombre que había atentado contra el Papa. Emanuela nunca apareció y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Una teoría sugiere que el mismo Vaticano ordenó el secuestro para que el padre de la chica no revelara pruebas de actividades delictivas en el Banco del Vaticano. Número 2. Falso Papa. Este extraño video seguramente te hará dudar sobre quién es en verdad el Papa Francisco. La grabación muestra un primer plano de la cara del Papa
mientras está de pie en medio de una multitud. El Papa inclina la cabeza hacia abajo y se lleva la mano a la cara. Parece agarrar la piel justo por encima de su nariz y separarla de su cara. Se estira mucho más de lo que podría hacerlo cualquier piel real. Al tirar, sus ojos aparecen hundidos y huecos, como los agujeros de una máscara. Esto ha llevado a algunos a especular que no se trata del verdadero Papa. Una teoría muy popular es que el Papa tiene un doble de cuerpo que a veces participa en apariciones públicas, mientras se mantiene al verdadero Papa a salvo en algún lugar alternativo. Otras personas sugieren que el Papa es, y siempre ha sido, algo no humano, como una criatura extraterrestre, o quizás un reptiliano. Número 1. Máquina del tiempo. Una de las leyendas más extrañas del Vaticano es la del cronovisor. Se dice que el cronovisor es un dispositivo que da al usuario la capacidad de ver a través del tiempo, aunque nunca se ha demostrado su existencia. Un libro del 2002 del sacerdote Francois Brudne dice lo contrario. Según Brudne, el cronovisor fue desarrollado por el peregrino Ernesti, un monje benedicto. Ernesti supuestamente mantuvo el dispositivo en secreto hasta principios de la década de 1960, cuando confió en Brudne y le dijo que 12 científicos le ayudaron a construirlo. El cronovisor supuestamente permitía al equipo científico documentar acontecimientos del pasado, incluida la crucifixión de Cristo. Un radiogoniómetro en el aparato sintonizaba la época específica que se quería ver, mientras que una pantalla la mostraba, y un dispositivo de grabación capturaba las imágenes. El cronovisor era más una ventana al pasado que una máquina del tiempo. Ernesti dijo que funcionaba como un televisor, captando ecos de días pasados que habían quedado flotando en el espacio, y afirmó haber visto cosas sorprendentes. Según el sacerdote, el cronovisor le había permitido presenciar la crucifixión de Cristo y la última cena. Esta es una de las supuestas fotos de Cristo tomadas con el cronovisor. Los escépticos han sostenido que la supuesta fotografía de Jesús no era más que una reproducción barata de una estatua o de una tarjeta postal. Cuéntanos en la sección de comentarios si conoces algún otro secreto del Vaticano. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.